¿Qué tal, amigos? Muy buena tarde, muchísimas gracias por estar acompañándonos a través de beatboxtvradio.com. También estamos en nuestras redes sociales en Facebook, Beatbox Radio, al igual que YouTube, en Instagram y en Twitter a través de Beatbox Radio TV. Tenemos teléfono en cabina que es el 222 978 5173 y un WhatsApp que es el 22 23 21 0020. Muy agradecido nuevamente con mi director general, el doctor Isidoro Hernández, director de esta empresa Beatbox, y el profesor Rufino Márquez, director adjunto también de esta estación de radio. Invitada especial para esta tarde, nos viene a hacer una invitación, no sin antes que toquemos algunos temas de lo que está pasando en Puebla y también en el territorio nacional. Un gusto presentarles a la diputada federal Ana Tere Aranda Orozco. Muchas gracias, diputada, como siempre. Alberto, muchas gracias. Gracias al doctor y desde luego al director. Muchas gracias, profesor Rufino. Pues las preguntas están en la mesa puesta y en un momento también vamos a tocar el tema de lo que viene para este domingo. Si gustan empezar. Pues bienvenida, diputada. Es un placer enorme tenerla aquí. Una gran personalidad por su trayectoria, por todo lo que conocemos los poblanos. Y bueno, ¿qué nos puede decir? ¿Con qué arrancamos? Díganos cuál es ahorita. Pues yo creo que el tema que está ahorita Sí. pues, en la agenda política, sí. yo creo que tiene que ver sí con el INE, Es correcto. sí con el Plan B, que acaba de ser aprobado por el Senado. Ya las 4 leyes que faltaban de reformar ya las aprobó el Senado, la mayoría de Morena. Y bueno, pues la lucha que estamos dando desde la oposición, pero yo creo que no solo la oposición, sino pues todos los demócratas del país, para que se pueda pues respetar nuestro voto, ¿no? Yo creo que a profesor Rufino y desde luego al doctor y desde luego a Alberto, pues les tocaron tiempos muy parecidos a los que me tocaron a mí, aunque ustedes son más jóvenes. Pero Gracias. a mí me tocó pues llegar a la casilla cuando ya la urna estaba llena, aunque llegaras a las 8 de la mañana estaba llena, no había tinta indeleble, no había urnas transparentes, el padrón no era confiable porque pues me acuerdo que llegabas a votar, para esto no había credencial de elector, nuestra forma de identificarnos era como un cheque verde, ¿no? Un papel bond que tenía tu nombre. Y luego había un 10% de papeletas que se podían usar por quien quisiera, y podías ir de casilla en casilla, pues no había tinta indeleble. Y pues yo creo que durante muchos años las elecciones en este país fueron de mero trámite. Era un trámite que tenía que pasarse para aparentar democracia, pero democracia en realidad no había. Nada más que hay que reconocerle algo al PRI, que mucha presión ciudadana, porque de todos los, pues ahora sí que los espacios sociales y políticos salimos a pedir democracia. No fue solo el PAN, desde luego, el partido en el que yo milito, fue mucha gente de la izquierda, fue mucha gente de centro, que estuvimos en mítines, marchas, manifestaciones, para poder ir construyendo lo que hoy tenemos. Yo creo que a los mexicanos nos costó casi 100 años construir la democracia que hoy tenemos. Y por eso creo que hay que defenderla con uñas y dientes, ¿no? ¿Y qué es esto de defender la democracia? Pues defender la posibilidad de que nuestro voto cuente y se cuente. No importa quién gane, pero que el que gane tenga legitimidad, ¿no? Cuando entró el IFE, que ya fue un triunfo gigante de los demócratas de este país, y tuvimos a Goldenberg presidiendo el IFE, pues ganó Cuauhtémoc Cárdenas la Ciudad de México, fue un triunfo histórico, ¿no? Y luego en el 2000, pues también hubo alternancia, estaba el PRI, ganó el PAN, algo no hicimos bien, y ya en 2012 pues ganó el PRI, y algo no hizo bien el PRI, que en 2018 Morena ganó el poder. Entonces yo creo que la democracia sirve para eso, para que haya alternancia. La democracia no te garantiza que lleguen los mejores, pero sí te garantiza que se vayan los peores. O sea, sí te garantiza que cuando el pueblo se cansa, pues tiene un instrumento, una herramienta, una posibilidad de darse mejores gobiernos. Y esta es la pelea, ¿no? Porque digo,
si nos adentramos ahorita en el plan B, pues podré platicarles. Yo estoy yendo mucho con jóvenes a platicarles de esto. Y hoy estuve con chavos que están por votar en el 24, ¿no? Para hacerles un llamado, para decirles, ¿saben qué? Este país es de ustedes. Tenemos que hacer algo y lo tenemos que hacer ya. Es muy importante hacer este tipo de trabajo porque hace que se convoque a la sociedad, se convoque a los Exactamente. jóvenes. Y este domingo lo que va a haber, que es pues ahora sí que la presencia de muchísimos mexicanos en más de 100 ciudades del país, aquí en Puebla, en el Zócalo a las 11 de la mañana, por cierto, pues es una convocatoria ciudadana. Son más de 120, creo, organizaciones civiles las que están convocando. Y los políticos, pues los que querramos estamos invitados, pero no es nuestra marcha, no es nuestra manifestación, la manifestación de la gente que quiere defender la posibilidad de darse alternativas de gobierno, ¿no? Finalmente alguien va a acabar gobernando. Ojalá que sigas sirviendo tu credencial de elector, ojalá que sigas pudiendo. Es que el plan B tiene, si quieren vamos un poquito Sí, a platicar del ese es plan el B, tema. porque lo que inicialmente quería el presidente hasta sonaba bonito, porque cuando uno escuchaba al presidente decir disminuir el dinero de los partidos políticos, muchos ciudadanos quieren que se disminuya el dinero de los partidos políticos. Que se disminuye el número de diputados. Ya en 2009, me acuerdo, Felipe Calderón hacía una propuesta de disminución de 100 diputados en una reforma política que no pasó. Que pues deje de ser tan caro el sistema electoral, que entre paréntesis, realmente no es tan caro. En Estados Unidos cuesta 221 pesos el voto, en Brasil cuesta 170 pesos y en México cuesta 81 pesos. O sea, que quiere decir que no somos un sistema electoral de los más caros del país. Pero todo lo que se hablaba, acabar con los pluris, que a mucha gente le suena, no, a ver, porque no juegan. Y ya cuando revisaban la propuesta de cambio constitucional, pues resulta que en realidad ni hablaba de la disminución del dinero a los partidos, sí hablaba de pues, destrozar el cerebro de las elecciones, que es el Consejo del INE, que sería la cabeza del INE. No hablaban absolutamente nada de acabar con los pluris, al revés. Lo que decía esa iniciativa es que los 300 diputados, nomás habría 300, pero serían de lista. Ya no jugarían los diputados en los distritos. Entonces acabarían los diputados de mayoría, todos serían de lista. Y Tipo bueno, plurinominal. todos serían Tipo. plurinominales, tipo plurinominales. Y en esa, perdón, Ujú. y en esa propuesta que usted bien analiza, de entrada se escuchaba bien, Pues ¿no? es que se escuchaba Sin por fuera bien. embargo, y los partidos, Ujú. como en el caso del PAN o del PRD u otros, Hasta el PRI, Movimiento hasta el Ciudadano. PRI, claro, ¿qué hicieron como para poder decir, oye, esta parte está bien, Es que pero pasamos ¿cuál propuesta, pasamos digamos, ahí meses. metieron ustedes, no? Pasamos meses discutiendo porque se hicieron incluso sesiones donde iban expertos a hablar de los temas, etcétera. Claro. El PAN tenía, por ejemplo, una propuesta. El PAN no está de acuerdo con que desaparezcan los pluris, disminuirlos a lo mejor, porque es garantizar la presencia de las minorías. Sería impensable el crecimiento de la izquierda, por ejemplo, en partido político fuerte, si no hubiera tenido una presencia en las pluris y hubiera tenido sus espacios en las cámaras, y a lo mejor también del PAN, ¿no? No, porque Pero- además hoy el PAN lidera a la oposición en el país. Exactamente. Entonces exactamente. el PRD se ha ido acomodando, Pues es que ha ido disminuyendo claro, mucho, a tal grado que porque podríamos muchos decir están en Morena, que ¿no? pudiera desaparecer, y entonces una garantía es que se cobije del PAN, que se cobije tal vez Ya no se puede del cobijar PAN, tan fácil, porque acuérdense que pero ya no hay vida eterna. no, totalmente de acuerdo, Ajá. pero cuando arman una alianza, Ah, ¿no? claro, claro, se refuerzan también exacto. los partidos que no Pequeños. son grandes, ¿no? Ujú, ujú. Y aquí el asunto es que la propuesta te daba terror, no queríamos abrirle la puerta, aunque hubiera cosas que hubieran sido buenas o benéficas, eran menos importantes que las cosas grandes que destruiría la reforma constitucional. Entonces dijimos, a ver, si va a acabar con los organismos estatales electorales, si va a acabar con el Tribunal Federal Electoral,
o lo va a disminuir, y si va a acabar va a controlar el gobierno, va a controlar el gobierno la elección, pues no vamos a votar por ello. Y entonces no teníamos mayoría simple, pero podíamos evitar la mayoría calificada. Entonces votamos en contra. Pero al día siguiente estaba el plan B. Ahora, ¿el plan B qué quiere? El plan B lo que propone es, ya no se va a la cabeza, ahora se va, pues, lo dijo el secretario de Gobernación, no es mi palabra, dijo, vamos a destazar el INE, ¿no? Es, pues sí, ponerle pólvora y acabar, a lo mejor dejas el cerebro ahí, pero sin brazos, sin piernas, sin órganos. Entonces, ¿cómo funciona? Porque hay que nada más ver cómo funciona el INE, cómo funciona la democracia. Las elecciones las organizan los consejos distritales. Sí. Hay 300 en el país. Cada consejo tiene 5 vocales. El del Registro Nacional de Electores, el de organización, el de capacitación, el administrativo. Bueno, ¿qué propone el plan B? El plan B propone que se acaben los ¿Órganos? No, que se vayan 4 de los 5, que se quede nada más un vocal para atender credenciales, capacitación, organización de elecciones, administración, o sea, todas las funciones en uno. Y ahí donde haya más distritos, por ejemplo, Puebla tiene 4, Sí. nada más habría un consejo. En la Ciudad de México, donde hay 32 distritos, habría un consejo con una sola persona. Y en el Estado de México, donde también hay muchísimos distritos, Claro. sería una sola. En todas las ciudades grandes, donde hay más de un consejo, estaríamos hablando de que se acaba este consejo por distrito Estructura. y queda un consejo por la ciudad, pues, se puede decir. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que tú le estás quitando el 85% de los trabajadores del INE, que todos son de servicio profesional de carrera. Ninguno llega así porque es amigo de fulanito, es sobrino de mi compadre, tienen que pasar exámenes de oposición, etcétera. Entonces, pues lo que habla este plan B es, se acaba esos trabajadores del INE y ¿quién va a atender? A ver, vamos a desmenuzar. Se acaba la burocracia del INE. Quedan ¿No? solamente, en lugar de 2.500 plazas, quedan cerca de 300. Pero, ¿qué hace, por ejemplo, el del Registro Nacional de Electores? Pues en este país hay 900 módulos del Registro Nacional de Electores. El Registro Nacional de Electores hace la credencial de elector. Todos los días se entregan en el país 60,000 credenciales. Las nuevas, de los que apenas necesitan su identificación, porque no solamente es para Los votar. están incorporando, ¿no? O los que se incorporan, los que necesitan, los que la perdieron, los que se cambian de domicilio. Son 60,000 diarias. ¿Qué pretende el plan B? Llevarse todos los módulos, bajar también ese costo y llevarse los módulos a las oficinas de gobernación. Y que sea gobernación la que haga el padrón electoral. Entonces, todos los biométricos que tiene el Registro Nacional de Electores, que están en una instancia independiente del gobierno, pasarían al gobierno, ¿no? Y ellos serían los que harían el padrón electoral. Entonces, gobernación haría el padrón, pues como cuando Bartlett era el rey de las elecciones. Hay una parte de la historia de doña Teresa en el gobierno de Bartlett, ¿no? No, pero un día la contamos completa. Solamente hago un paréntesis para decir que hablar con doña Teresa es hablar de la mujer que se ha comprometido con causas políticas, que es militante de un partido, que ha sido funcionaria del gobierno federal en la época de Vicente Fox Y de Calderón. También con Calderón ¿no? estuvo en gobernación. Y ahora es legisladora en la Cámara de Diputados a nivel federal. Así ¿no? es. Bueno, y en ese sentido, a doña Teresa, el plan B ya está resuelto, ya está votado, Sí, ¿no? ya está votado. Entonces, ¿Qué habrá que hacer? hablamos de todo lo que evitaría, porque termino nada más con la idea. Sí. El problema es que pues, el Registro Nacional de Electores se termina, quedamos en manos del gobierno, volveríamos allá, me borraron del padrón, ya no estoy, ahora sí, ahora no. Entregarían ellos las credenciales, sí las entregarían, a quienes se las entregarían, lo harían con absoluta transparencia, por eso se las quitamos al gobierno, porque queríamos que fuera un órgano independiente. Pero luego, ¿quién insacula a los funcionarios? de Que son ciudadanos, ¿no?
millones salen insaculados por letra, por año de nacimiento. ¿Quién los va a ver? ¿Quién los capacita? ¿Quién entrega, quién arma las casillas? ¿Quién entrega los paquetes? Son todas las cosas de la elección que desgraciadamente el resultado de todo esto sería que al no instalarse las suficientes casillas, si más de un 20% de casillas no se instalan, se anula una elección. Entonces, si tú vas a quitar el 85% de los trabajadores del INE, pues no va a haber operatividad para que se realice la elección. Pero decía profesor, algo muy importante. ¿Qué pasa? A ver, ya se aprobó. Ya lo aprobó el Congreso, Morena en el Congreso, en la Cámara de Diputados, ya lo aprobó Morena en la Cámara de Senadores. ¿Qué sigue? Pues sigue que viene el tiempo de la Suprema Corte de Justicia. Todavía el presidente no lo ¿cómo se llama esto? No, porque tiene que promulgarla. Sí. Promulgar la ley. La promulgaría el presidente y al día siguiente tendrían que entrar a la Suprema Corte de Justicia todos los juicios que tienen que ver con recursos de inconstitucionalidad y con acciones de inconstitucionalidad, que ya hay muchas, y tendría la Suprema Corte que pronunciarse. Sí, pero yo, por ejemplo, me pregunto, ¿qué es lo que mueve al presidente a dinamitar el INE? ¿Por qué quieres...? Perdón, diputada, sí. A ver, volviendo al tema del por qué, yo creo que tenemos que hacer una pequeña recopilación de nuestra democracia anterior. Claro. Es decir, sin irnos más lejos, vamos a pensar los que ya tenemos ciertos años, cómo llegó, sí, cómo llegó el señor Salinas de Gortari. Y bueno, mediante un fraude. Bueno, y ahí estaban ya las elecciones, ya hablábamos de democracia, hablábamos de una institución que ayudaba a estas elecciones, y después de él viene, yo pienso, lo califico como una imposición sentimental, porque fue una imposición, y antes era así, ¿no? Así. Y fue sentimental por los sucesos anteriores del candidato que todos pensaban ya, o pensamos que iba a ir, sí, exactamente, ¿no? Después de este señor, pues ahí vienen, se dice, ¿verdad? No me crean, los arreglos, y llega un supuesto cambio, que hoy en ese supuesto cambio, y ahí, bueno, a lo mejor no hay mucha tela de duda en esa elección, pero pues, los resultados fueron no tan halagadores, que hoy están en el banquillo de los acusados, parte de muchas cosas, ¿no? Claro. Pero después otra vez viene otra elección, y igual se dice fraudulenta. Y de ahí viene aparentemente otro cambio, otras elecciones, que pues ahí quedó también. Es decir, yo creo que el por qué estamos en este dilema ahora, sí, es como todo, ¿no? Y yo estoy de acuerdo, yo creo que ustedes también, siendo un poco conscientes y apegándonos un poco a la realidad, de que la corrupción es lo que ha sido el mal de México y lo sigue siendo. Lo sigue siendo porque ahí estamos viendo muchas cosas. Sería tema de muchos programas ir abordando cosa por cosa, pero yo creo que llega un hombre que aparentemente, al menos en las palabras, dice no somos iguales, está atacando la corrupción, quiere hacer esos cambios, y entonces es lo que debemos saber, hasta dónde realmente, y sobre todo como decían con los jóvenes, hasta dónde realmente nos conviene esto. Y no todos nos compenetramos a estas promulgaciones, a cómo quieren estos cambios, y simplemente nos dejamos llevar por el que dirán o por el que dicen o por nuestros movimientos. La pregunta es, ¿realmente se busca que haya democracia o realmente se está buscando nada más una oposición a ciertas acciones del actual gobierno? Bueno, yo creo que lo que se busca es que haya democracia. Usted mencionaba las elecciones de 88, pero ahí no había IFE. Ayer era Bartlett y decíamos que se había callado el sistema de callarse y se había caído de caerse. Perdón, no di nombres, yo nomás me fijé en los resultados. Ya había elecciones. Haya hecho quien la haya, pues como dicen,
desde ahí ya imperaba la corrupción. Así es. Y digo, a lo largo de nuestra historia, y cuando llega este señor, el actual presidente, pues hoy muchas voces se levantan y dicen que gracias al INE es que él está ahí. Y yo No es siento el y voto todo. de los ciudadanos. Exactamente, yo Nada siento más que no. se respetó ese voto, que Bueno, eso es lo importante. Eso, ¿no? digo, y yo creo que ya no pudieron hacer nada Y pudiera, por lo masivo que y fue. pudiera volver a ganar Morena, claro que puede. Y puede ganar una y mil veces. Pero el tema es que los votos cuenten y se cuenten. Que Sí, se sí, respeten. que Que haya se- la posibilidad de que se instalen las que se casillas, acabe la que los corrupción, ¿no? ciudadanos puedan llegar. Pues yo creo que en cuanto al tema de las casillas y de los votos, como llegan ahí, pues la mayoría de las elecciones que hemos vivido en los últimos tiempos, claro, hay compra de votos, eso se hace antes, pero difícilmente la gente va a ir a denunciarme compraron el voto, pues si le convino la compra del voto, pero la elección en sí, en la casilla ya, pues la hacen los ciudadanos, ellos son los que reciben los votos, los que los cuentan, etcétera. Que haya esa posibilidad y que gane el que tenga más votos. Si sigue ganando el mismo, porque como decíamos, no te va a dar la democracia la posibilidad de tener los mejores gobiernos, pero te va a dar la oportunidad de quitar los gobiernos cuando ya no los quieres. Y que haya alternancia. Pienso que debemos trabajar en la credibilidad, Claro. porque yo recuerdo anteriormente, yo escuchaba a mi padre, todavía estaba muy joven, bueno, estoy, ¿verdad? Todavía. Y Uy. y y no nomás mis padres, sino mucha gente decía, pues ya para qué vamos a votar, si de todas maneras va a ganar. Ya estaba dado el resultado. Y así Pero- por años, si estarán de acuerdo que se venía manejando eso. Y Ya los está. resultados ahí eran de un padrón electoral, qué cantidad de gente, ¿no? Qué porcentajes iban a votar. Iban muy pocos. Iba muy poco. Entonces, por eso siento, con todo respeto, desde mi punto de vista, debemos trabajar en la credibilidad de cada elección, en ver realmente, hacernos más políticos todos e invitamos a los ciudadanos, ciudadanas, jóvenes y todo, que se involucren más, que realmente atiendan los llamados de los candidatos en su momento, que los Que escuchen. estudien lo que proponen. Exacto, Que reflexionen. que reflexionen. Bueno, yo le voy a exactamente comentar las algo que propuestas. me pasó en esta campaña. Yo tenía muchos años de no hacer campaña, desde 2016. Eran 6 años de no hacer campaña política. Y ahora que regreso a hacer campaña para la diputación, me encuentro que no ha cambiado nada porque los ciudadanos dicen, a ver, ya vienen otra vez a pedir el voto. Exacto. Y luego no los volvemos a ver, ¿no? No vuelven a pararse. Yo me acuerdo que en el mitin de cierre les dije, voy a acabar con la herencia maldita del candidato que pide el voto, gana y no regresa. Hasta ahorita llevo 280 reuniones en mi distrito. Estoy viendo a la gente, platicando con ella, oyendo sus inquietudes. Naturalmente que el diputado no puede arreglar el drenaje, la luz, pero sí puedes convertirte en un puente de confianza. Todas estas inquietudes que se canalicen para que la gente sepa dónde tiene que acudir, en algunas ocasiones hasta para acompañarlos, porque ahí hay algo, señor director, en lo que usted tiene total razón. ¿Cómo podemos generar confianza entre los ciudadanos? ¿Cómo podemos despertar el ánimo ciudadano para que crean en la política? Pues sí, tenemos mucha responsabilidad los políticos. Tenemos mucha responsabilidad porque parte del desencanto pues tiene que ver con los malos ejemplos, ¿no? Tiene que ver con que o no se cumple lo que se promete. Con la cultura del incumplimiento. Con la cultura del incumplimiento. Y creo que ahí hay una parte importante de todos los políticos, de todos los partidos, Claro. que tenemos que hacer. Pero también es importante hacer un llamado para que las nuevas generaciones le entren a la política. La política es demasiado, pues ahora sí es un asunto demasiado grave, decía por ahí un clásico, para dejar en manos de los políticos profesionales. Entonces, los ciudadanos tienen que tomar la política en sus manos, tienen que exigir, y ojalá más y más mexicanos y mexicanas dijeran, yo le quiero entrar a la política. Y es Yo quiero competir por un cargo, ¿no? Y es que una parte, aunque no seamos abogados, debemos penetrarnos un poco a leer, cuando menos ya no estudiar, nuestra Constitución, nuestra Carta Magna. Porque esta participación ciudadana política, pues está ahí plasmada.
como un deber ciudadano. Claro. O sea, tenemos que hacerlo. Lamentablemente, reitero, pues a nadie le ha interesado esta parte, que es otro tema de la educación, de ponernos, que los mismos políticos nos adentren y nos den esa confianza o esa credibilidad, y que nosotros como ciudadanos rescatemos nuevamente esa credibilidad ante los políticos. Entonces, hay mucho trabajo, yo creo, que hacer, pero lo más importante, perdón, es eso exactamente, cambiar ya ese esquema o esa sensación de abandono del político a los ciudadanos. Y como bien dices, y lo he comentado en otras charlas, que si no se hace ese trabajo social, si no se va a la gente de a pie, pues vamos a seguir igual o peor. Y lo que estás haciendo, diputada, pues yo creo que te felicito, y eso es lo que todos los políticos pues es deberían una obligación, pero aparte me gusta. Claro. Eso es. Me encanta hacerlo. Me Me encanta hacerlo. No, sí. Porque Diputada, esta convocatoria para la marcha del día domingo, hay confianza desde su situación como militante, como diputada, de que la gente salga a las calles el día domingo, primero, ¿no? Segundo, los analistas nacionales están señalando que el caso García Luna. García Luna va a hacer que la sociedad no participe. ¿Cuál es la percepción A ver, desde su mirador como diputada? yo le comento con todo respeto. Primero, yo creo que los ciudadanos pues, ya despertaron hace rato. Ya el 13 de noviembre del año pasado tuvimos 70 ciudades con unas marchas muy, muy concurridas de ciudadanos. Y esto está como encima del asunto de qué partido, porque son los ciudadanos los que están convocando. Que sí puede pegar en el ánimo social el tema, pues sí puede pegar en el ánimo social. Ya pegó. Pero imagínate nada más que ni la DEA fue capaz de descubrirlo, ni el FBI. Todavía cuando salió García Luna, estaban condecorándolo 3 años después de salir, de 2012, creo que en 2015 seguían condecorándolo. Pues ya se alzaron las voces, perdón, de los políticos de Estados Unidos. Están senadores y diputados cuestionando a la DEA y al cómo es FBI. posible, ¿no? Que Pero nadie haya aquí, sabido nada. el asunto es que aquí también es importante entrarle, porque es una cosa que ya hubo, pues ahora sí que una determinación de un jurado, ¿no? Claro. Falta la sentencia. Hubo una determinación de un jurado. Una determinación de un jurado donde criminales confesos que habían sido apresados por el mismo que ahora están imputando son los que dicen este es el culpable y no presentan pruebas, ¿no? A lo mejor las hay y no las sacaron a flote. Vamos a pensar. Yo creo que no vamos a saber si García Luna es inocente o culpable en base al juicio porque no presentaron pruebas. Pero vamos a pensar que sí, que ahí está y es culpable, ¿no? Es culpable. Pero yo creo que deberíamos de pensar en qué riesgo estamos ahora los mexicanos con estos juicios de Estados Unidos. Porque ahora sí hay fotografías, videos, pruebas que han salido en medios de cómo se confabulan algunos políticos con el narco. Y pues, si así vamos a seguir, pues nos vas a hay que poner las barbas a remojar, porque solo Dios sabe qué siga para después. Y yo creo que independientemente de que nadie pudiera negar que es un asunto importante y que va a tener sus efectos, los está teniendo ya y seguramente los va a seguir teniendo, pues creo que la acusación y la condena de García Luna, pues no están cambiando la realidad, porque seguimos teniendo un problema gravísimo de corrupción, seguimos teniendo un problema gravísimo de impunidad, seguimos teniendo un problema gravísimo en lo económico. Digo, pues nada más ver, Calderón llegó a los 70,000 muertos en 5 años, ahorita tenemos 145,000, o sea, algo tenemos que hacer los mexicanos, todos, y sobre todo los ciudadanos, porque quien está perdiendo es México. Lo que estamos dejando como imagen de nuestro país fuera del mundo, porque pues también hay que ver el peso específico que tiene Estados Unidos, es verdaderamente de avergonzarse, ¿no? Entonces yo creo que todos tenemos que hacer un mea culpa y todos tendríamos que decir qué tenemos que hacer de aquí para adelante
para que esto se componga, para que las autoridades den resultados, porque tú llegas al gobierno y no te la puedes pasar 5 años culpando al pasado. O sea, tú tienes que decir, llegué al gobierno pues para cambiar las cosas, para que las cosas mejoren, pero si vamos a seguir escuchando de los gobiernos, no, es que me lo dejaron muy mal, estuvo terrible lo que hicieron los otros, ya es tu momento, ya tú podrías estar haciendo otras cosas para cambiarlo, y yo creo que aquí pues nos hace falta a todos hacer una reflexión. Dicen que en Estados Unidos hay 50 millones de consumidores de droga, que evidentemente viene de Sudamérica, pero también se produce en nuestro país. Y el Y tema ellos de... cierran los ojos a ese problema. Claro, bueno, ese es un tema, Y ¿no? sus narcos ahí están, y sus cárteles ahí están. Claro, y entonces, pero el otro problema es que el mercado dice, si hay consumidores, pues deberá haber oferta. Es un tema, creo, Muy escabroso. muy escabroso y además muy complejo, que necesita de una gran inteligencia, pero además de una gran Y de participación. un abordaje diferente. Claro, y desde ahí tendría que haber un abordaje desde el gobierno, ¿no? Porque y es una Y de los relación- gobiernos. Exacto, De los una gobiernos, relación porque tendría que haber como una cumbre, para como donde atender todos el los tema. países, los productores y los de tránsito y los consumidores Si nosotros le, atendieran de fondo el tema, si porque nosotros le es un decimos a tema Estados económico Unidos, también muy oye, fuerte. Estados Unidos, prohíbele a tus 50 millones de consumidores, atiende... Castiga el consumo. Claro, Castiga el y consumo. entonces, con un día de sin droga en Estados Unidos, los norteamericanos se matarían solos, como ha sucedido. Yo creo que eso no se va a acabar. Yo les Y el- recuerdo a mis compañeros que también estoy yo, ¿eh? Adelante. Bueno, claro. Nada más. Digo, porque- Aquí ando, Dice- aquí ando. Dice, a ver, el abordaje sería en cuestión del narco, que ya nos salimos un poquito, pero bueno, va de la mano Sí, con pues todo. estos son los temas que, actuales. oiga, el abordaje Tenemos sería, tan poco tiempo. el abordaje tiempo. sería, No, perdón, el abordaje sería que se legalizara, que se estudiara qué tipo de drogas y que se legalizara. Pues que porque es se quitarle, estudien todas las posibles Sí, soluciones. pero quitarle ese Todas. poder a la gente que está comercializando, entre comillas, solos, pero en contubernio con todas las autoridades de todos Hay los quien países. dice, el otro día escuchaba yo ese argumento de la legalización y hay que escudriñarlo y estudiarlo y todo, ¿no? Pero cuando ves que los cárteles, ya el 15% de su negocio es la droga, y aparte tienen la piratería, Sí, claro. y tienen el La secuestro, trata, y tienen el cobro de piso, y tienen la trata, dices, ¿dónde estamos? Es que lo dejaron Sí. crecer, le ahí dieron un poder Inmenso. que ahora ya no se Podríamos fácilmente hablar se puede. nosotros de... Adelante, gobierno, licenciado, perdón. Ah, vaya, pensé que ya no estaba, ¿eh? Tiene A ver, la palabra, ya me vuelvo No. moderador. No, Tiene no, la palabra. aquí veo 3 puntos muy interesantes que mencionó la diputada Ana Tere, y hablaba de los costos tan altos del INE. Me regreso un poquito, pero yo creo que si no se hicieran tonterías como el hecho de poner a la ciudadanía, por ejemplo, una encuesta o una cédula de revocación de mandato, Se pues, gastaron 2,000 millones de pesos. se gastó mucha lana por ahí en primer lugar, cuando realmente... O el juicio de los expresidentes. o el juicio de los expresidentes y otras más. La otra parte, también tocaste un tema muy interesante, que es la continuidad o el por qué después de Fox, Calderón y luego Peña y luego Morena. Pues yo creo que cuando lo hemos visto en Puebla, las alcaldías, los presidentes municipales, cuando han venido realizando bien las tareas, el trabajo que deben de aportar, pues hay una continuidad, ya sea del mismo, en el caso de ahorita que se quitó lo de sufragio efectivo no reelección, y que se repite, porque en muchos de los casos yo creo que Ana Tere está haciendo un buen trabajo y que creo que debe de tener la oportunidad, y así lo considera tu distrito y la ciudadanía, de esa continuidad, porque si no se pierde. Entonces, cuando haces bien las cosas, creo que debería de existir esa continuidad, y a lo mejor empatar, ¿por qué el Senado 6 años y por qué los diputados 3? Yo creo que debería de empatarse ahí una cuestión, porque al final de cuentas es una representación ciudadana, es mi punto de vista. En cuanto a la corrupción, lo vimos hace un par de meses o 3 meses, no es posible que no le digan al señor presidente de la República
la corrupción de una certificadora de semillas como la Senacica, donde el amigo llevaba 30 años, entonces lo corren por una cuestión Segalmex ya van de 15,000 Segamex millones. también. Entonces, Ahí está esa es toda una. esa bronca. Y estamos mal, y digo, no me lo dejará mentir aquí el profesor, en la parte que lo comentábamos en una entrevista anterior, de lo que es la educación, el campo, la adquisición del maíz transgénico, que realmente, y lo mencionaba Alejandro Carvajal, propio de Morena, en una rueda de prensa, que realmente teniendo el potencial México de la producción de maíz, está comprando el maíz en el extranjero. Mayoritariamente. Entonces, y bueno, Hace años, y sí, de hace años, y ahorita, bueno, tenemos también que nos están viendo con sus comentarios, muchas gracias, dice Juan Carlos Mendoza, un saludo a la cabina y en especial a la diputada Ana Tere, fui parte de su equipo cuando participó por la vía independiente. Gracias, Juan. González Aymar, qué bueno que llevaron a la diputada, un saludo y está muy interesante la entrevista. Carlos Blackbaum también lo está viendo, un saludo a la diputada. José Luis Galindo, saludos jefa, desde El Chignahuapan. Blue Demon le dicen a ese muchacho. Dice, te apoyamos, Sí. te apoyamos y Bien, respaldamos tu lucha. Las estupideces de Morena no deben de pasar porque ¿por qué desmantelar al INE? Dice, retroceder más de 30 años, tiempos en lo que en México se vivía fraude tras fraude electoral. Francisco Javier Torres, saludos y felicidades a Ana Tere. Juan Carlos Mendoza dice, aquí estamos los Gracias. independientes que le queremos entrar. No ponemos muchos obstáculos, usted bien lo sabe. Dice Ara Limón, saludos diputada, es un gusto escucharla. Y Leonardo Maldonado, invitada de lujo, eso ya lo sabemos. Saludos a la Gracias. diputada Ana Tere. Pues miren, yo aquí quisiera comentar, Beto, un tema que tocaste, los costos, ¿no? De la democracia. Una buena cantidad de los millones del INE se van para las credenciales de elector. Es un tema caro. Pero también hay que mencionar el tema de, se le quitaron 4,000 millones de pesos al INE en este pasado presupuesto. Se le quitan otros 4,000 a otros organismos autónomos, y así a otros. Y cuando vemos a dónde se van los 8,000 millones, nos dicen, no, es que este dinero se va a ir a bienestar para ayudar a los más necesitados. Uno pudiera aplaudir la decisión, ¿no? Porque aparte yo creo que hay cosas que hay que reconocer de este gobierno. Yo creo que, por ejemplo, el apoyo a los adultos mayores se me hace un reconocimiento súper importante. O sea, ya diste tu vida, qué bueno que tienes posibilidad de tener un reconocimiento y de que te devuelvan parte de lo que diste, ¿no? Pero entonces yo estoy en la Comisión de Bienestar, soy secretaria y empiezo a ver y no le aumentan nada, aunque aumentó el dinero de los adultos mayores, no es de esa lana. Esta lana se fue, los 8,000 millones, a los gastos operativos del programa de adultos mayores. Eran 3,000 millones de pesos. Y ahora van a tener 11,000 millones, casi el presupuesto del INE para operar el programa de adultos mayores. Pues van a ser muchos siervos de la nación contratados para estar detrás de los viejitos diciéndoles quién te da y porque te lo dieron ahora tienes que yo hay que decir, ya estoy inscrita, ¿eh? Me tardé, claro, tengo 69 años, Pues sí. ya me lo merecía desde los Claro. 75, pero me tardé 2 años y medio para poder registrarme, porque cierran la oficina y la vuelven a abrir y no sé qué y no sé cuánto. Llegué en octubre, por fin hice mi registro, me mandaron llamar en febrero, se supone que en mayo me van a entregar la primera... ¿Y es retroactivo? No. ¿No es Va a ser- retroactivo? no es retroactivo. Pero lo curioso es que en la ley de ingresos, en el presupuesto de egresos, sí consideran a todos los adultos mayores que están en el INEGI. Sí. O sea, no hay un padrón, según ellos dicen, hay 10 millones, a 10 millones se los vamos a dar y piden el presupuesto para todos. Pero yo me tardé 2 años y medio en conseguirlo. Y mucha gente en mi oficina llega y pide apoyo y los ayudamos para que tengan su recurso. Y yo digo, a ver, yo no lo necesito, pero yo sí puedo ayudar a otra gente con esa lana. Si ya está en el presupuesto, ¿no? Yo puedo ayudar a otros y ya tengo lista de las personas a las que voy a estar ayudando si es que me llega el recurso, ¿no? Pero te digo, de 3,000 a 11,000 millones pasaron el gasto operativo del programa. Y se lo dije a la secretaria. Dice el presidente que una gran cantidad de dinero que está utilizando para
a estos apoyos a los jóvenes, a los adultos, es dinero que se está cobrando a los empresarios que en otra época no pagaban impuestos. Sí. Pues es dinero del presupuesto, claro. Tiene que ver porque muchos de los recursos con los que se hace el presupuesto, pues son los recursos de los particulares, de los que pagamos impuestos, de los que tienen empresas. Qué bueno que se convierta en apoyo. Qué bueno que a los discapacitados les den un apoyo. Pero creo que tendríamos que ir por dos caminos. Que tendría que haber los apoyos y el crecimiento económico suficiente, porque el mejor programa social es un empleo. Y ahorita en este momento hay familias que a lo mejor no van a hablar para decir es cierto que me está pasando, pero hay familias que hoy no tienen para comer, que mañana no tienen para almorzar, o sea, la situación está No, grave. además usted sabe de esas cosas porque a nivel nacional dirigió este asunto, los programas de apoyo Sí. sociales, ¿no? De Sí, programas sociales. así es. Entonces sí hay conocimiento de lo que está sucediendo. Sí. Bueno, diputada, el otro tema que se deriva es que hay el presupuesto, se le disminuye el presupuesto al INE porque muchos millones de pesos también se van a los partidos políticos, ¿no? Son muchos millones. Pero no les quitaron un peso, ni en el plan B tampoco. Y entonces eso hay que hacer. Ni en el A, ni en el B. Ahora, allá hay una discusión. Yo, por ejemplo, soy de la idea que se debería disminuir. Claro. Pero hay una discusión entre los partidos y es la siguiente. Si los partidos, porque digo, a mí me tocó estar en el PAN cuando el PAN no recibía un peso. Durante años me acuerdo que mi camionetita, una combi, que tenía unas cortinitas de esas de mascota, azul, blanco y rojo, en esa me iba yo al interior cuando era presidenta del PAN. No había vehículos, no había nada. Sí. Hacíamos rifas. Andábamos en el Zócalo vendiendo boletos, ¿se acuerdan? Para la rifa de los carros. Había que hacer política sacando dinero Claro. de la comida. Y luego en las mítines ponían una manta grande y la gente aventaba pesos y así las campañas salían adelante, muy precariamente, ciertamente. Lo que dicen ahora es que si no se hace esto, con todo, o sea, que el dinero público vaya a los partidos políticos, y se limite enormemente el apoyo de afuera, ¿no? Legalmente se limita enormemente, pues dejaríamos a los partidos políticos con las manos libres para recibir dinero. Pues de todas maneras lo están recibiendo algunos, por favor, pero es una discusión que hay en ese sentido y en eso pues, tienes razón. No, y además habrá que buscar algún otro programa para que la diputada practique, porque agenda política. No, Bueno, agenda política. Hay todos los días. Todos los días. Hay para rato. Claro, y con la diputada Ana Teresa podemos hacer análisis político. Bueno, es que de veras, cuando estamos metidos en esto, que son como arenas movedizas, entre más te mueves, más te hundes. Claro. O sea, quieres estar, quieres saber, quieres combatir, quieres opinar. Pero esa es la dinámica, hay que moverse. Hay que Ya no son estar. las épocas en donde quien se mueve no sale. Claro. Ahora hay que mover. Hay que moverse, pero hay que moverse para dar resultados. Exacto. O sea, hay que mandarle a las personas, a los ciudadanos, argumentos y testimonios de que vale la pena tener políticos, de que vale la pena ir a votar, de que vale la pena. De verdad, pues a mí me da una emoción que a mis 69 años, yo digo, tengo la edad del presidente, pero hablo de corridito. Bueno, poblana no, ¿verdad? Poblana Pues ya, de pues, sentimiento. poblana. De sentimiento. Es que ya Chabela Vargas decía que los mexicanos no en donde les da su tiznada gana, y también los poblanos. Yo nací en León, Sí. en León, Guanajuato, pero a los 22 años me vine a Puebla. O sea, tengo 69. Aquí está la familia. O sea, tengo toda la vida ya aquí en Puebla, súper, Se nos está acabando el tiempo. enamorada de ¿verdad? Puebla. Todavía tenemos Todavía. unos minutitos más. Y una Más. cuestión que no queremos dejar pasar es, ¿qué dice doña Teresa con respecto a la próxima? Ya están en vísperas la elección para la gubernatura, la elección para la presidencia municipal. Pues ya está a la vuelta Dice- de la esquina. Claro, que Y dice ya está como- 2024. ¿no? Pues Que- yo que- digo que hay que tener cautela y pues yo creo sobre todo madurez, Sí. porque el país está de veras en una emergencia. O sea, yo creo que los políticos no podemos ser ahora ni mezquinos, ni protagónicos, ni de verdad, no vale la pena. Y yo creo que en el caso de Acción Nacional, pues vale la pena ser muy cautos.
O sea, hay muchos que quieren, y qué bueno, pues yo creo que Bueno, ¿quién te va a que prohibir quiera, ¿no? querer, no? Derecho. Pero sí creo que debe haber decisiones muy, muy inteligentes, por muchas razones. Yo creo que debe haber decisiones muy inteligentes para que quienes vayan a las candidaturas, vayan a la competencia. En el caso, por ejemplo, de Puebla, tengan la posibilidad no solamente de ganar la ciudad, sino de darle al candidato a gobernador los votos que pudieran hacerle falta en el interior. O sea, necesita el partido ir con mucho tiempo, con mucha inteligencia para poder tomar esas Y en decisiones. esos movimientos estratégicos que debe hacerse en la política, ¿qué dice la alianza, en su opinión? Pues yo creo que ahí entra también el tema de la alianza. Se enojó el otro día Camarillo, iba detrás de mí en un programa de radio y yo dije, pues es que a mí las alianzas de verdad nunca han sido así, nunca he estado enamorada del tema de las alianzas, pero me queda claro que en este momento por estrategia política y porque vale la pena rescatar temas que son para nosotros muy, muy importantes, como la democracia, como la justicia, como la libertad, pues vale la pena entrar en ese pues, Proceso de proceso de alianza, de alianza. coalición. ¿No le hace mal al PRI la alianza con el PRI? Al PAN, Al la alianza PAN. con el PRI. Ah, ¿Qué crees que yo y ya te estoy hablando de tu perdón, claro, profe, claro, no, bueno, pero ¿qué bien. creen que yo, así me llamó tanto la atención? Yo no estuve con Moreno Valle. De hecho, me Sí, salí sí, del sí, partido así es, cuando sí, Moreno obviamente. Valle estuvo en el partido. Y No, porque cuando él además, Ana Teresa, si revisamos la historia, es fui una la guerrilla, única que di ¿no? pelea, Claro. o sea, la única Sí, 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 que sí, mantenía sí, 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 sí. ahora sí el estandarte Claro, del PAN, ¿no? claro. Y no dejo de reconocer que hubo muchas cosas que hizo este señor que le cambió la cara a Puebla, pero había muchas cosas de autoritarismo con los que yo simple y sencillamente no podía transitar. Pero aquí hay que decir que cuando gana Rafael, hace una alianza y la hace pues con varios partidos políticos, Sí. ¿no? Y ahí me cayó el 20, dije, a la gente finalmente lo que quiere es que le resuelvas. Claro. A ellos les viene valiendo gorro. Sí. Sí, como que dicen, ay, qué bueno que ya se pusieron de acuerdo si quieren algo estos. Esos problemas ideológicos como que de repente se pierden, ¿no? Que la gente quiere resultados, quiere respuestas y quiere que ya dejemos de estar peleando tanto. Pero yo creo que ahora y hay que reconocer que el PRI tuvo su contribución, incluso en este triunfo de Eduardo Rivera, en el triunfo de Ana Tere, ¿no? Yo tuve 65,000 votos por el PAN y 13,000 votos por el PRI, entonces, y de muchos de los que contendimos, y otros que jugaron por el PRI también se beneficiaron de los votos del PAN. Hay que tejerlas con cuidado, hay que ver qué va a pasar de aquí para adelante. Ya el PAN nacional decidió aceptar que en Estado de México y Coahuila vayan candidatos siglados por el PRI, priistas de hecho de renombre y de prosapia. Y bueno, pues viene la alianza del 2024, vamos a ver cómo se construye, cómo se conforma, porque yo creo que más que una alianza electoral, debiera ser una alianza con un programa de gobierno, de coalición, donde verdaderamente tus votos como partido tengan resultados en tus espacios para llegar al gobierno, ¿no? Y tenga que ver con un programa que pueda ser factible de revisarse y de calificarse, de evaluarse. Exactamente. Claro. Y en esto de las coaliciones, diputada, ¿no sería ya una vía ir pensando en la fusión en dos corrientes nada más? Dos corrientes partidistas, por decir derecha e izquierda. Digo, si se están haciendo las alianzas y las van a seguir haciendo, pues para en este Pues de caso, facto está pasando eso, ¿no? bueno, pero de facto está ya pasando. que se haga para que la gente no se confunda y no diga El presidente dice, conservadores. Sí, Sí. el presidente Ya ya está hizo- haciendo la división. Hizo una división. Chairos, conservadores y neoliberales y Sí, ya, sí, sí, ya lo trae así. Hay una definición. Totalmente. pero ya como políticos no han pensado específicamente la Sí, diputada es alguna que vez. yo creo que la Ana Tere. diversidad es la vida y la uniformidad es la muerte. Y que de las instituciones y de la democracia y de todo. Y que esta representación plural, pues también es buena. Ahora, en la exageración de esa representación plural, pues luego hemos tenido 9 partidos contendiendo, ¿no? Claro. Que también eso le cuesta mucho al pueblo, país, al pueblo, a a los la ciudadanos. sociedad. Sí, exactamente. Sí. Está interesante el planteamiento.
Pues yo veo Una acá en revisada, en la doctor. parte de la alianza, yo creo que se está beneficiando un partido y así lo debo de reconocer que está por desaparecer y no dudo que en ese 2024 el PRD se vaya y que mencionabas algo interesante, diputada, que es los votos, efectivamente, pero en esas elecciones del 2018 a bien tenías el triunfo para ti sola con el Partido Acción Nacional sin ninguna alianza porque saben quién es Ana Tere y así a muchos. Entonces, yo creo que por ahí más que nada es una conveniencia y estrategia del PRI pegarse al PAN, porque realmente el partido como tal ha gobernado bien, han hecho bien las cosas. Y yo me retomo al pasado cuando Vicente Fox, y ya lo hice mención en alguna ocasión o varias veces, la Ley de Desarrollo Rural Sustentable como un ejemplo de beneficio al campo, que fue en el 2001 y que lo quisieron replicar ahorita nuevamente y que no lo echaron a andar, como un ejemplo. La otra que mencionabas, y yo te lo aplaudo, la diputada Ana Teresa no solamente participa en su distrito, sino que también, y yo sí lo voy a decir muy claro, Alejandro Carvajal, que es el diputado federal por el distrito 6, que muchas de las veces las colonias que están ahí alrededor de ese distrito o que pertenecen a ese distrito número 6 ha hecho caso omiso a las peticiones. Y entonces no me dejarás mentir Y ya ando que yo duplicando funciones porque duplica me funciones, invitan mucho ¿sí? del Distrito Y 6. va, participa y aprueban. Y no se trata de que sea del PAN con el municipio PAN, simple y sencillamente que si haces bien las cosas y las tareas y el favor, lo hacen con mucho gusto. Entonces, a esa ocasión se le acercó la colonia Villaverde a la diputada, que no es su distrito, oiga, échenos la mano, necesitamos esto. Y fue la realidad, Y la mayoría de 8 días y estaba los que me recibieron eran de Morena. de Eran Morena, de Morena. Yo exactamente. llegué y dije, con Entonces, todo gusto voy. ¿Qué tienen? No, pues que nos pasa esto, que no sé qué. A ver, los voy a conectar así y así y así. A veces se no son más dieron. que llamadas por teléfono. O sea, de veras, uno no alcanza a valorar el inmenso poder que te da la gente cuando te da un espacio. O sea, de verdad, es el poder de ellos, pero los ciudadanos te prestan un poquito. Te dicen, a ver, te voy a dar una parte de mi poder, te voy a hacer diputada, ¿no? Y luego a veces no entendemos que primero es un préstamo no a fondo perdido. Es un préstamo Que se devuelve. pues sí, que la gente dice, a ver, te lo presté, pero ¿qué estás haciendo con él? Claro. ¿No? Entonces, para mí eso es bien importante porque de verdad que mi lucha tiene que ver con eso. ¿Cómo hacemos que la gente vuelva a tener confianza? ¿Cómo hacemos que los ciudadanos vuelvan a creer? ¿Cómo lo hacemos? Pues con testimonio. Yo Pero, no tengo nada para regalar, nada. Digo, a lo mejor muy pocas cosas en el 10 de mayo, Materiales. muy poquitas cosas materiales. Pero sí creo que Pues tengo que gestionar, entregar todo gestionar. mi tiempo A la para que gestión, la gente vea que la política sirve de algo. gestionar. Así es. Gestionar. Y lo hizo, y Pero lo ha hecho. además, el tema de la diputada Teresa es que estas cosas de, como dice ella, no entendía las alianzas, no estaba de acuerdo con las alianzas. Sin embargo, la realidad me fue poniendo ejemplos y ahora creo que la alianza es una opción En este política momento en sí estos creo. momentos. Ujú. Eso mismo sucede cuando yo atiendo a los del PRI, a los de Morena, porque ella es una política. Claro, ¿No? y yo estoy para servir a los ciudadanos, hayan o no votado por mí, ¿no? Hayan o no votado por mí. Pues ya estamos a unos minutos de terminar, no sin antes preguntarle a la diputada Nateri, la verdad, agradeciendo esta visita No, gracias a aquí a ustedes. Beatbox TV Radio. Va a participar a Nateri el 2024, ¿qué viene? ¿Qué le gustaría? A ver, les digo que el día de mi cumpleaños decían los medios, ay, ya se va a destapar. Y entonces tomo el micrófono, que me hice de veras una comida que como agradezco a mi equipo. Iba a ser sorpresa, pero me enteré porque todo el mundo me preguntaba. Pero entonces, yo dije en el micrófono, destapada he estado desde que nací. Claro. Yo no nací con ropa, nací destapada. Entonces, de veras le agradezco a Dios que no me ha dado pulmonía. Allí estoy, y estoy para lo que se necesite. Y si Acción Nacional dice, Ana Tere, vas a la alcaldía, pues le echo ganas, desde luego. Y si dice, juégale al Senado, pues le juego. Y si Acción Nacional dice,
te quedas en la diputación, pues me quedo. Y si Acción Nacional dijera, no te queremos de candidata, queremos solo que apoyes a los candidatos, también lo hago. De todo corazón lo hago, porque lo que les decía hace un rato, no es tiempo de mezquindades. No podemos andar con que yo soy la última Coca-Cola del desierto. O sea, no es eso. No va por ahí. Tenemos que ir con quien nos garantice dar una excelente batalla afuera y con quien recupere la dignidad de la política, que ese es así como el fundamento por el cual estoy haciendo esto desde que entré a la política en 89. Tenemos que resaltar algo, diputada, que en la agenda política en Big Box, la diputada Teresa dice, aquí estoy, tengo méritos para ir por la presidencia municipal de Puebla. Pues, digo, yo creo que, imagínense, manejé 70,000 millones de pesos en Sedesol y nunca tuve un problema con la Auditoría Superior de la Federación. Rápidamente, O sea, diputada, ¿cómo crear con esta ya gran mayoría de jóvenes femeninas y masculinos, cómo crear más Ana Teresas Aranda, femeninas o masculinas? Bueno, déjenme decirles que ahora apenas empecé la semana pasada, pero voy a estar yendo a las escuelas, todas las escuelas, prepas, universidades que me quieran invitar. Estoy yendo a darles conferencias, pláticas sobre política, para que los chavos se emocionen, para que desde ahorita, es que de veras, decía San Juan Bosco, si no te conviertes en apóstol a los 15 años, no lo vas a hacer en ningún año de tu vida. Pero yo digo que en política también, si no volteas a ver la política como un espacio para rescatar dignidad, ¿no? Si no lo haces de joven, pues de grande vas a llegar ya con puros intereses. Sí. Ya no vas a tener ideales por los cuales trabajar, ¿no? Ya vas con ánimo de a ver qué traigo y a ver qué llevo. Y bueno, estoy en ese ánimo, así que todos los que quieran, ahí están mi Ana Tere Aranda en Facebook, ahí está Ana Tere Aranda también en Twitter, para que nos sigan y para que nos busquen y para que nos manden mensajes y para todos aquellos que quieran que vayamos a compartir la experiencia. Es una experiencia de muchísimos años. Yo les digo que tengo más historias que contar que tiempo para contarlas, ¿no? Pero hay muchas cosas que podemos platicar porque me encantaría poder dejar en el corazón de los jóvenes una semillita de anhelo, de esperanza de que este país puede ser mejor. Excelente, muchas felicidades, diputada. Esta es tu casa y aquí nuestros radioescuchas y teleescuchas. Es que ya son pues, teleescuchas. ya ¿sabes? también, pues que estén a la expectativa de la próxima visita. Estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Gracias, Alberto. Muchas gracias, director. Muchas gracias, profe. De verdad. A sus órdenes. De verdad, Gracias a ti, gracias. diputada. Y De si verdad, se está muy anima bien. y con una invitación, ¿por qué no un espacio para la diputada de las experiencias de Ana Tere? Ándele, pues, tenemos tantas cosas que contar. Pues aquí esta es tu casa, Está reitero, abierto. y tienes todo el espacio para poderlo compartir. Sobre todo, creo que sí es importante que la juventud se vaya politizando, que vaya viendo ese camino como ciudadanos comprometidos y que no nomás estemos quejándonos, sino también dando algo de nosotros, ¿no? Y nos vemos el domingo a las 11 aquí en el Zócalo. Nos vemos Con ahí. mucho gusto. Nos vemos en la Marcha Rosa. Gracias por acompañarnos en Beatbox TV Radio. Buen Muy día. buena tarde. Buen Gracias. provecho. Gracias.